Un día, un par de niños aparecieron en la parte norte del Imperio Arsiniano, enviados allí por el príncipe heredero. Resultaron ser un niño de 9 años y una niña de 12. Cuando partieron hacia las duras tierras del norte, los niños estaban condenados a una muerte dolorosa, pero lograron sobrevivir. Después de soportar una vida dura en el norte, los muchachos expandieron su territorio y acumularon un poder militar extraordinario, fortaleciendo su posición en Arsinia. El joven archiduque, apodado Hacedor de Milagros, logró mucho durante los siguientes 12 años, lo cual precarizó la posición del emperador, pues el joven afiló su espada para vengarse del hombre que lo envió al norte. Corrían muchos rumores en el mundo político, pero la gente estaba segura de que nada podría separar a esta pareja. Estamos en un lugar oscuro donde un joven afirma que no le importa lo que piensen los demás porque no le teme a la guerra. Dice que eliminará a cualquiera que le impida encontrar a Lily. Con un movimiento brusco, el joven hunde un cuchillo en el hombro de un hombre desconocido. Habiendo sacado la espada, el tipo, volviéndose hacia el herido con irritación no disimulada, dice que nació con cara de pecador. Entonces el joven afirma que debido al parloteo excesivo, el hombre merece que le corten la lengua. Todavía sosteniendo el cuchillo en su mano, el joven le dice al hombre que la gran duquesa lo salvó. Tras estas palabras, el joven, desconcertado, cae al suelo de madera, manchado de gotas de sangre. Se pregunta cómo podrá estar con la heroína perdida. Entonces de la nada aparece una chica pelirroja, que dice que solo quiere estar con el hombre que ama. Ella extiende su mano a Carlyle, instándolo a regresar al Castillo Nord y conocer a su verdadero amor. La niña se pregunta si puede hacer algo al respecto. Estamos en el Imperio del Norte, en el Castillo Nord. La criada peina a la pelirroja, diciendo que no servirá de nada porque tiene rizos muy apretados. El cabello de Lily siempre se enreda mientras duerme, así que peinarlo se convierte en un suplicio. Es increíblemente hermoso, sobre todo con joyas. Mientras peina a Lily, la criada se vuelve hacia el muchacho que está a su lado y le dice que su señoría no quiere más de 2 adornos, por lo que no hay nada que pueda hacer. Lily intenta tomar una galleta que está en un plato. Su mano choca con la mano del joven que tomó la galleta antes. Lo miró durante unos segundos, después de lo cual decidió darle un pequeño mordisco. El chico le preguntó a la chica si realmente quería comer la galleta. Lily miró con decepción el trozo mordido que estaba en las manos del joven. El chico, con una sonrisa en su rostro, le recordó a la chica que él siempre era el primero en probar la comida que ella estaba a punto de comer. El joven era el archiduque de la parte norte del Imperio Arsiniano, y su nombre era Carlyle Arsinius Nord. Carlyle le pidió a Lily que le avisara inmediatamente cuando tuviera deseos de comer algo. La niña era la archiduquesa de la zona norte del imperio, y su nombre era Lilian Vatsvik Nord. Eran la misma pareja que, según rumores, sacudió a todo el norte hace 12 años. Lily tiró la galleta que le dio Carlyle y dijo que quería las rectangulares con sabor a chocolate. El archiduque lo probó inmediatamente, alejándose de la muchacha para no demostrarle su disgusto. Y ella dijo con irritación que nadie lo obligaba a comer algo que no le gustaba. Lily le prometió a Carlyle que tendría cuidado con su comida porque se sentía culpable de que él tuviera que comer postre cada vez. La criada permanecía de pie, sonriendo, cerca, escuchando al archiduque demostrarle a su esposa que estaba obligado a probar la comida porque podía contener aditivos peligrosos. La criada confirmó las palabras de Carlyle, diciéndole a Lilian que había muchos casos de envenenamiento entre los nobles. Intentó animarla, pidiéndole que no criticara a Carlyle por expresar su preocupación de esa manera. Lilian gritó que no tenía sentido porque ambos morderían el anzuelo y ambos morirían. Carlyle se sintió conmovido por esta frase y notó con sorpresa que la mirada de Lilian indicaba que estaba preocupada por él. Lily no discutió con él, y el joven dijo que era inmune al veneno, por lo que tenía la capacidad de probar los alimentos rápidamente. Mirando a Lilian, agregó que si bajo algunas circunstancias no notaba el veneno, entonces no veía sentido en vivir en este mundo sin ella. Carlyle le susurró al oído que soñaba con morir junto a su compañera. Alejándose, el joven repitió con una sonrisa en su rostro que quería morir con Lily. Volviéndose hacia ella, el archiduque le preguntó si podía hacerlo.
Lillian quedó atónita ante estas palabras y pensó que Carlisle se había vuelto loco. El niño llegó al norte, al castillo Nord, y se convirtió en archiduque a la edad de tan solo 9 años, conocido en Arcinia por su capacidad de lucha, su mando militar, y el hecho de tener una esposa amada y malvada dentro de los muros del castillo. Ella es 3 años mayor que él y vino al norte con él cuando eran muy jóvenes. Por la mañana, el archiduque sostiene en brazos a su eternamente insatisfecha esposa, y luego la lleva a la habitación contigua al estudio, intentando sentarla en su regazo, pero ella siempre se niega categóricamente. Él acude a ella cada vez que comen, repitiendo cada vez frases extrañas sobre cómo muerden la comida. Habiendo terminado su trabajo, regresa nuevamente donde su esposa, la abraza y la lleva a la habitación. La criada reflexiona sobre el hecho de que en Arcinia, y quizás incluso en el mundo entero, nadie puede superar al archiduque en el amor por su esposa. Carlisle, de pie frente a Lily, promete que definitivamente vendrá a verla después del trabajo. Él le pide que lo llame cuando quiera comer, o simplemente cuando lo necesite. Lillian le dice secamente que se vaya a trabajar. El chico se da la vuelta y se va con una mirada de decepción en su rostro. La criada en el fondo dice que está sorprendida por la fuerza de sus sentimientos después de 12 años, señalando que los chicos llegaron al norte cuando eran niños y nunca se han separado desde entonces. Ella le dice a Lillian que Carlisle no podría vivir sin ella, a pesar de su poderosa fuerza. La muchacha se vuelve hacia su criada con indiferencia y le dice que ella y el archiduque están juntos desde la infancia, lo que los convierte en una familia inseparable, y le pide que no exagere más su amor. La criada notó que Lillian siempre respondía con mucha frialdad y se iba. Volviéndose hacia la ventana, la archiduquesa comenzó a reflexionar sobre cómo, a pesar de su temprana edad, habían logrado sobrevivir y restaurar el castillo Nord. Lillian afirma que en todo este tiempo no ha logrado acercarse a la solución del problema que para ella es más importante, lo cual es terrible para ella. El emperador Arcinio no tuvo hijos, por lo que su hermano menor se convirtió en heredero del trono. En esta época nació Carlisle, hijo ilegítimo del emperador. El príncipe, no queriendo perder su lugar como heredero, envió a su sobrino, a la edad de 9 años, a las áridas tierras del norte. Lillian, recordando todo esto, se pregunta por qué tuvo que casarse con Carlisle. La archiduquesa recuerda cómo, siendo niña, escuchó una conversación entre sus padres, momento en el que la madre de la niña le preguntó a su marido si Su Alteza, el príncipe heredero, realmente le había pedido a una de sus hijas que se casara con el hijo ilegítimo del emperador. El padre de Lillian respondió que esto se hacía para enviar a Carlisle al norte, prometiendo que Lily podría quedarse en la capital después de la ceremonia. El padre ni siquiera podía imaginar cuánto tiempo una niña de 9 años podría aguantar en un lugar tan hostil, pero le complacía que el emperador les otorgara plenos derechos para gobernar el norte. A pesar de su corta edad, Lillian se dio cuenta de que su padre la estaba utilizando para ganar poder sobre los territorios del norte. Cuando era pequeña, ella podía simplemente quedarse allí parada como una muñeca y casarse dócilmente para que su padre pudiera disfrutar de la maravillosa vida de conde. La heroína recuerda entonces cómo corrió hacia su padre y le pidió que no la entregara a nadie y que no la enviara a un lugar desconocido. El conde le levantó la voz a la niña, diciéndole que si se casaba, nada cambiaría para ella. Agarró a su hija de la mano, la arrojó contra la pared y le dijo que la niña iría al norte y ella se quedaría allí. Levantándose del suelo, la muchacha corrió tras su padre, sin dejar de decir que no quería casarse, pero el conde ya la había encerrado en la habitación. Lillian rompió a llorar y pensó que su desagradable padre era el culpable de todo esto. La muchacha se imaginó con un vestido de novia junto al pequeño Carlisle y se dijo que después de casarse con él, moriría en 13 años. Durante la boda, Lillian pensó que esta desagradable novela de fantasía estaba llena de locos y que en algún momento ella moriría. La niña vivía con la idea de que Carlisle, conocido por la pasión de sus amores, la mataría con sus propias manos. Lillian tituló su novela La jaula de la princesa. Era una fantasía romántica inusual.
Su personaje principal fue la princesa Yuria, y el héroe principal fue el archiduque Carlyle. Su amor fue feroz y cruel, derramó mucha sangre de otros héroes de la novela. La pequeña Lilith comprendió que según la trama, esas muertes no tenían ningún sentido. Solo dos psicópatas, en nombre del amor, mataron a todos los que se cruzaron en su camino. La niña se preguntó qué estaba pensando el autor cuando escribió esta terrible novela. Los personajes principales mataban por celos, cuando alguien se interponía en su camino, o simplemente cuando alguien les llamaba la atención en el momento equivocado. Finalmente, para proteger a la princesa Yuria del reino de Amarín, Carlyle mató a su padre, que era el emperador, y se convirtió en gobernante, obteniendo un inmenso poder. Después de todos los asesinatos, se encontraron con Lilian Batsvik, quien se convirtió en una espina en el costado de Yuria, ya que ella, siendo la esposa de Carlyle, estaba celosa de él por todo lo viviente. Finalmente la chica estaba destinada a la muerte, a pesar de que no se habían visto durante 13 años desde su boda. Esto se hizo porque quería demostrar su infinito amor a Yuri. La pequeña Lilian fue asesinada al pensar que moriría a manos de su esposo Carlyle. Se despidió del mundo imaginando cómo sería sacrificada por dos psicópatas. Cuando la muchacha se encontró en su boda, encontrándose con la mirada del pequeño Carlyle, estaba segura de que el sol se escondía en sus ojos abiertos. Le pareció que a sus pasos los árboles temblaban de miedo, tanto que el bosque emitía un grito. Y la razón de esto fue su espada, cubierta de sangre. Lilian intentó convencerse de que él era solo un niño, pequeño e indefenso. En la ceremonia, Carlyle tartamudeó y le dijo a la niña que tenía un vestido muy hermoso. Lilian le dio las gracias secamente. El niño miró a Lily con amor, sosteniendo su mirada indiferente. Él le preguntó si sabía qué estaban haciendo hoy. Lilian dijo que se iban a casar, preguntando si Carlyle sabía lo que era una boda. A lo que el ingenuo chico respondió que era cuando ambos se ponían ropa bonita. Entonces la sorprendida Lilian se enteró si él sabía dónde estaba el norte. Carlyle solo respondió que hacía frío allí. La muchacha se dio cuenta de que este niño sería enviado al norte inmediatamente después de la boda, y ni siquiera sabía qué era. Lilian notó que Carlyle tiene problemas del habla. Ella pensó que era obvio porque a nadie le importaba el hijo ilegítimo del emperador. Pero esa no fue la única razón, ya que el príncipe heredero no podía permitirse el lujo de tener a Carlyle cerca, ya que él también podría reclamar el trono. Cuando la muchacha le rogó a su padre que no la casara, él amenazó a Lilian con enviarle a su hermana menor. El conde le preguntó a Lily qué haría si su hermana de 6 años se casara. Reflexionando sobre todo esto durante la ceremonia, Lilian recordó su novela, en la que Carlyle, un pequeño animal, tuvo que involucrarse en los asuntos de los adultos incluso en la infancia. De repente se le ocurrió que las cosas podrían resultar de otra manera, y que ella tendría la oportunidad de criar bien al niño. Mirándolo, decidió que no se convertiría en ese cruel Carlyle de la novela. Se imaginó cómo lo convertiría en un protagonista genial sobre un caballo blanco. En ese preciso instante, Lilian se giró hacia Carlyle y le pidió que repitiera después de ella. Tras escuchar a la chica decir que odiaba la sangre, el asesinato y la guerra, el chico repitió después de ella. Esto continuó y en sus últimos años, Lilian habló de cuánto amaba la paz y que matar era un esfuerzo sin sentido, y el joven repitió todo lo que decía la niña. Luego ella dijo que valoraba la vida, y el chico lo repitió nuevamente. Lilian elogió a Carlyle, quien siguió preguntándole si lo había hecho bien. La niña acarició el cabello del chico y él le pidió que lo elogiara, lo cual ella hizo. De pie frente a Carlyle, la adulta Lilian le contó que un día se enamoraría de una persona con la que no tendría un matrimonio de conveniencia. Como con ella, el personaje principal le advirtió al chico que hay un tipo de amor que te vuelve loco, obligando a las personas que odian la sangre, el asesinato y la guerra a eventualmente tomar un cuchillo. Ella ahuecó la cara de Carlyle y le preguntó si él haría lo mismo, si mataría a inocentes. El joven decepcionado asintió secamente con su amada, diciendo que la había escuchado. Mientras trabaja, Carlyle reflexiona sobre cómo, cuando era niño, abrazaba a Lily y se quedaba dormido con ella. En un momento dado, cuando debían dormir separados,
El niño lloró y le rogó a la niña que durmiera con él. Él la miró con una mirada asustada, después de lo cual Lily se apiadó y dejó entrar a Carlisle en su habitación. Después de que él creció, ella no permitió nada de eso. Por eso Carlisle no quería crecer cuando era más joven. Lily era muy amable con él. A medida que fue creciendo, Lillian comenzó a decirle que un dormitorio solo debe compartirse con la persona que realmente amas. Ella le explicó a Carlisle que él ya estaba adulto y que dormirían separados. El chico no entendió esto. Afirmó que eran una pareja, y la heroína le repitió nuevamente que cuando se enamorara de otra persona, entendería por qué ella se comportaba de esa manera. Carlisle estaba seguro de que no quería enamorarse de nadie. Lillian pensó que pronto llegaría el verano. Ese mismo momento en el que Uriah y el archiduque se conocerían y se enamorarían el uno del otro. Carlisle, por su parte, simplemente quería vivir con Lily como una pareja normal que tiene hijos, comparte dormitorio y envejece juntos. Lillian planeó acelerar el proceso de divorcio dándole a Uriah un hombre bien educado. Pensó que entonces nadie estaría celoso de ella y, en última instancia, la mataría. A Carlisle no le gustaba vivir con Lillian como pareja casada. Lillian sabía que él se había convertido en un buen hombre, pero todavía le preocupaba lo que le sucedería en el futuro. Mientras ella pensaba en esto, un guardia rubio se acercó a Lily y le dijo que había cumplido su orden. Lillian pensó que el amor de Carlisle por Uriah era un plan oculto para convertirlo en emperador. Pero cada vez que ella hablaba de amor, el archiduque se enfadaba. Se desconoce si podrá superar su mala suerte. Sentado a la mesa, Carlisle dejó caer su pluma y manchó la alfombra con tinta. Le preocupaba no poder decirle a Lily que le gustaba. El héroe miró sus manos y estaba seguro de que era amor. Una famosa y entretenida historia sobre un joven archiduque del norte y su esposa ocurrió hace 7 años. Monstruos verdes similares a orcos, enfurecidos por las severas heladas, atacaron el norte, sin perdonar a nadie en su camino, por lo que la gente no tuvo más remedio que huir. Mientras tanto, para reducir el sufrimiento humano y el número de víctimas, un niño y una niña ordenaron la evacuación primero de los residentes, y solo después de ellos mismos. Fue gracias al joven archiduque y a su esposa que la gente pudo salvarse, mientras un niño adulto, rubio, se arrodilló y pidió perdón a los niños pequeños. Le daba vergüenza admitir su temor de perder a todo su pueblo en el norte. Se avergonzó de no poder proteger a los niños y de tener que dejarlos solos. Carlisle refutó todas sus palabras, diciendo que estaba dando la orden como amo del Castillo Nord. Además, agregó que nadie podía contradecir la orden. La herida Lillian, abrazando a su pequeño y ensangrentado marido, prometió que definitivamente permanecerían vivos. Una muchacha de 15 años, de ojos claros, que sostenía en sus brazos a un niño moribundo, habló de su fe en la salvación. Fue ese día que se ganó la confianza de los norteños. Y ahora la archiduquesa está pensando en cómo divorciarse. Lillian vive con el temor de que Carlisle, a quien crió también, algún día se vuelva loco. Ella tiene miedo de que él se enamore de Yuri y mate a Lily tal como en su propia novela de ficción. Por lo tanto, decidió divorciarse por cualquier medio necesario. Ella entendió que no había razón para la separación. Ninguna en absoluto. Mientras el guardia rubio, con un papel en la mano, informaba a la archiduquesa de que los problemas con el equipo de distribución de alimentos se habían resuelto, Lillian, sentada a la mesa de su oficina, se preguntaba por qué Carlisle, contrariamente a sus expectativas, resultó ser un marido tan fiel. Quizás tenía algún talento para criar niños. Estaba segura de que Carlisle la valoraba mucho. Lillian trató de convencerse de que había criado a Carlisle tan bien, que incluso si se enamoraba de Uriah, no sería capaz de matar a su esposa oficial. Lily creía que el archiduque, para proteger a su amada, no querría entonces reclamar el trono del emperador. Si todo esto resultara ser cierto, entonces tal vez podría evitar su malvado destino. Interrumpiendo los pensamientos de la archiduquesa, el guardia rubio resumió todo lo concerniente a la distribución de provisiones. Lillian, avergonzada al darse cuenta de que había estado absorta en sus pensamientos todo este tiempo, le quitó la hoja de papel de las manos.
Ella leyó que las distribuciones de alimentos se repetirían durante los meses de verano. Le pidió al guardia que documentara esto y supervisara el suministro de alimentos en cada aldea. El hombre, muy sorprendido por la petición de la archiduquesa, le preguntó de nuevo si era realmente necesario, ya que ella solía hacerlo personalmente. Aturdida, Lilian confirmó sus palabras, pero luego agregó que el castillo se había vuelto mucho más tranquilo, por lo que si aparecía otra archiduquesa, ella podría hacerle frente. Sus palabras fueron interrumpidas por el ruido de un jarrón cayendo y rompiéndose. Mientras la criada Cynthia y el guardia miraban a Lilian con horror, ella le preguntó al trabajador si estaba herida. Cuando la archiduquesa pidió una escoba, recibió silencio. El guardia lo rompió primero, preguntándole a Lilian en estado de shock si realmente había decidido traicionar a su señoría. La sorprendida archiduquesa desmintió sus palabras. El guardia intentó averiguar el motivo de sus palabras. Pensó que Lily notó algunas señales de traición en Carlisle. La archiduquesa preguntó por qué los chicos la miraban con tanto miedo. Los subordinados insistieron en que ningún sinvergüenza podría tomar el lugar de la archiduquesa. Dijeron que ellos mismos se encargarían de todo. Cynthia agregó que si corregían todo silenciosamente, entonces su señoría volvería rápidamente a su rutina normal. La criada con horror trató de averiguar cómo el archiduque podía siquiera pensar en la traición. El guardia pidió una orden. Solo dijo que necesitaría a todos los soldados de invierno para someter a su señoría. En ese momento, un emocionado Carlisle entró en la habitación. Escuchó el jarrón romperse y quiso saber qué pasó. Lilian, avergonzada, dijo que había habido un pequeño malentendido. Carlisle repitió su pregunta sobre lo que había sucedido. Los subordinados miraron al suelo con desaprobación. Al ver los fragmentos, el archiduque apartó a su esposa de ellos y ordenó a Cynthia que los retirara para que nadie saliera herido. Cynthia se quedó inmóvil, mirando hacia abajo. Carlisle la llamó confundido. La doncella temblorosa levantó bruscamente sus ojos manchados de lágrimas hacia el archiduque y comenzó a gritarle. Lo regañó por querer dejar a su señoría. Parecía que Cynthia ya había pensado mucho en su cabeza. Ella le recordó que Carlisle había pasado por muchas dificultades con su gracia cuando era niño, y el archiduque estupefacto continuó escuchando mientras la criada lo regañaba por haberse adaptado, y luego decidido dejar a su esposa y buscar otra mujer. Lilian, acorralada, miró a sus subordinados con desaprobación. Carlisle le preguntó a Lily, confundido, ¿por qué debería dejarla? Él preguntó quién le había dicho semejante tontería. La desconcertada archiduquesa intentó justificarse diciendo que no todo era así. Mientras reflexionaba sobre cómo salir de esta situación, comenzó a hablar incoherentemente sobre niños. Luego exclamó que un niño podría aparecer. Al oír esto, los tres miraron con estupor a la archiduquesa, quien agregó que eran un matrimonio. Una indiferente Lilian comenzó a decir que, por si acaso, a los niños se les podría enseñar más tarde lo que estaba haciendo la archiduquesa. Carlisle inmediatamente abrazó a Lilian y la levantó en sus brazos. Estaba muy contento con el hecho de que Lily estuviera teniendo tales pensamientos. Estaba emocionado de que ella estuviera pensando en su futuro hijo. Cynthia, tranquilizada, comenzó a decir que cualquier niño que se pareciera a sus padres, sin importar si era niño o niña, sería un tesoro en este castillo. El guardia dijo que estaría dispuesto a sacrificar su vida por su hijo. Todos quedaron muy satisfechos con las palabras de la archiduquesa. En los brazos de Carlisle, Lilian tuvo un momento de claridad, al darse cuenta de que decir que quería romper la traería aparejada grandes problemas. Pero eso no significaba que tuviera que renunciar a ello. No quería morir. Lilian, poniéndose una capa negra, fue a alguna taberna. Arrojó una bolsa de monedas de oro a los pies de la mujer rubia, diciendo que ya había puesto suficiente. La muchacha del parche en el ojo se alegró de que un hombre tan noble apareciera en semejante lugar. Ella preguntó por qué Lilian vendría a tal lugar por mercenarios si podía pedirle cualquier cosa al archiduque y él lo haría. La archiduquesa irritada pidió parar esa charla, preguntando si la mujer tuerta tenía gente o no. Ella rápidamente agarró la bolsa, diciendo que trataría de encontrar a alguien adecuado, ya que el propio benefactor del norte le estaba preguntando sobre ello. Una mujer tuerta entró en la habitación oscura,
Se volvió hacia el chico rubio de ojos azules, que estaba sentado con una capucha y un cuchillo en la mano, y le dijo que el pedido había llegado. La mujer agregó que esto era exactamente lo que había estado esperando durante tanto tiempo. El chico la miró con indiferencia. En un lugar desconocido, una hermosa chica pelirroja está sentada en su escritorio con una hoja de papel. Un chico con el mismo pelo rojo entra en la habitación y pregunta a quién le escribe Ferm. La chica responde que le escribe a su hermana y que quiere que vaya antes del verano. Dice que no entiende por qué. Incluso después de reconciliarse con su padre, su hermana no viene más a menudo. La firma cree que su yerno no se lo permite. El chico dudaba que eso fuera así. Al joven le parecía que ella simplemente no quería venir por culpa de su padre. El chico pelirrojo se llamaba Jan, y era el hermano menor, y también gemelo de Lilian Vatsvik. Dijo que acordaron un trato para que el norte fuera para ellos, pero estas seguían siendo las tierras del yerno. Así que el padre, cada vez que Lilian venía, no perdía la oportunidad de recordárselo. La chica acepta, pero afirma que le gustaría ver a su hermana más a menudo. Ferm es la hermana menor de Lilian. También son gemelas. Jan le pide a su hermana que deje de escribirle cartas a Lily, porque eso solo le hará las cosas más difíciles. Ferm no está de acuerdo con su hermano. Dice que no entiende nada. Le parece que con la ayuda de estas cartas se fortalecen sus lazos familiares. Regresamos al castillo. Lilian sostiene una carta en sus manos. Carlyle, sentado a su lado, le pregunta qué hay escrito allí. Lily responde con indiferencia que no hay nada especial en ello. Solo parientes que le preguntan cómo está y quieren reunirse. El hombre le recuerda a su esposa que los gemelos son muy queridos para ella, y se ofrece a visitarlos, diciéndole que cuidará del castillo en su ausencia. Lilian le entregó la carta y le dijo que no iría a ningún lado, porque cada vez que venía se peleaba con su padre. Carlyle miró a la niña con comprensión y dijo que se dio cuenta de que era por él. Lilian quedó muy decepcionada por estas palabras, y trató de convencer a su marido de lo contrario. Lily le dijo a Carlyle que no se arrepentía en absoluto de haberse casado con él. Él, impresionado por sus palabras, dijo lo mismo. Carlyle agregó que nunca se arrepentiría en el futuro, y prometió que sería su esposo por el resto de su vida. Le recordó a Lilian que ella misma había empezado a hablar del niño, lo que la llevó a no tratar a su marido con frivolidad. Lily estaba decepcionada con este resultado de los acontecimientos. Ella volvió a sacar a colación el tema de que un día Carlyle amó a alguien que no era ella. La archiduquesa le recordó que cuando era niño ella había dicho que el suyo era un matrimonio de conveniencia, y que él la quería como un polluelo a su madre, a la que sigue, por lo que tener un hijo no tenía sentido. El archiduque le agarró la mano y le dijo que esta vez Lilian estaba equivocada. Carlyle le confesó su amor. Dijo que no necesitaba a nadie más, que Lily era la que siempre estaba ahí para él. Carlyle dijo nuevamente que quería que estuvieran juntos por el resto de sus vidas. Preguntó por qué Lilian insistía tanto en que amara a alguien más. La muchacha decepcionada le respondió que eso no era amor. Ella trató de explicarle el verdadero significado de esa palabra. El archiduque la interrumpió diciéndole que si un hombre se vuelve loco por amor, entonces ya estaba loco por culpa de ella. Empezó a gritar que no mata gente, que no inicia guerras solo porque a Lilian no le gusta. Mientras él no haga ese tipo de cosas, ella se queda a su lado, y eso es todo. Apoyándose en la muchacha, le dijo que le creería su palabra de que ese sentimiento no era amor en absoluto solo si ella continuaba diciéndole que no la amaba. Acostado en la cama encima de Lily, agregó que no tenía intención de dejarla ir. La malvada Lilian creía que Carlyle estaba tratando de obligarla a pasar la noche con él. Ella lo empujó y le dijo que fuera a su habitación a dormir. El archiduque, molesto, dijo que quería mostrarle algo a Lily, y pidió permiso para visitarla a la mañana siguiente. Sonriendo, Lily notó que incluso si le dijera que no viniera, sus subordinados aún le abrirían la puerta. Los chicos se despidieron y se desearon buenas noches. Desplomada en la cama, Lilian comenzó a pensar que había criado bien a Carlyle, ya que él estaba eligiendo palabras tan agradables. Recordando su confesión, dijo que Yuria, como su futura esposa, tenía mucha suerte, y bromeó diciendo que no debía estar celosa, sino pagar dinero por una educación tan buena.
Lillian estaba pensando en el hecho de que Carlisle se suponía que se encontraría con Yuria en el verano, y ahora era primavera, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que sucediera. La archiduquesa recordó su viaje a la taberna. La mujer tuerta enojada la regañó por no poder encontrar una persona que pudiera ayudar a Lillian a escapar del archiduque del norte. Dijo que nadie querría arriesgar su propia vida, incluso si pagaran mucho dinero. Lillian le recordó que eran mercenarios entrenados, y añadió que Carlisle no daba miedo en absoluto. La chica intentó presionarlo con su dignidad, pero la mujer no supo qué responder. Lillian ofreció vender cierta información. La mujer tuerta, atónita, no entendía a qué se refería. Lily dijo que pronto comenzará una rebelión en el reino de Amarín. Ella no continuó, diciendo que ese era el pago inicial, y que la anciana descubriría el resto si la niña lograba escapar. La mujer dijo que si eso era cierto, entonces esa información era muy valiosa. La anciana le preguntó cómo podía confiar en Lily. Lillian respondió que la mujer tuerta podía preguntarle a sus superiores al respecto. Estas personas sabían que la archiduquesa era la mejor brindando información. La mujer con los ojos vendados aceptó enviarle a Lily un mercenario, y Lillian a su vez averiguó su nombre. Acostada en la cama, la archiduquesa recordó su nombre. Su nombre era Eugene Deaning. Lillian sabía que sería difícil, pero esperaba que funcionara porque planeaba escapar a medianoche. Lily se despertó en los brazos de Carlisle. Tenía mucho frío a pesar de que llevaba una manta. El archiduque no esperaba que ella despertara, pensando que el viento no podría penetrar bajo la manta. Lily preguntó qué estaban haciendo en la sala de entrenamiento. Carlisle dijo que Rixie dio a luz al amanecer. La archiduquesa quedó atónita ante esta noticia. Carlisle sabía que a Lily le gustaría así que la trajo aquí. Dijo que el caballo se llamaba Lily. Lillian objetó que su nombre no era adecuado, y como él había llamado al caballo Rixie, ahora era su turno de nombrar al caballo Carlisle. El archiduque se sintió conmovido y dijo que en esa situación pensarían juntos en los nombres de los niños. Le hubiera gustado que su primer hijo fuera niña, pero Lillian creía que no iba a tener hijos. Carlisle decía que si su hija tuviera el pelo de su madre, parecería una zanahoria. Lily reflexionó que él tenía mala suerte, porque Yuri tenía el pelo rubio. Lillian le pidió a Carlisle que la dejara ir. Él dijo que no le había quitado sus zapatos, por lo que tendría que ser paciente. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Carlisle respondió que los zapatos no tenían sentido porque podría haberlos cogido. Un chico rubio apareció frente a los chicos. Puso cosas bajo los pies de Lillian, y le dijo que podía apoyarse en él. Lily le agradeció diciendo que no era necesario porque su ropa se podía ensuciar. La niña le preguntó su nombre. Él respondió que su nombre era Eugene Dine, y pidió que lo llamaran simplemente Eugene. Lillian estaba sorprendida. Recordó cómo se cruzó con este tipo en el pub. Eugene Dineen tendrá que ayudar a su señoría a escapar. Mientras trabajan, las criadas comentan que Lillian ha estado de muy buen humor últimamente. Dicen que viene a los establos todos los días, como si allí se escondiera un tesoro. Una de las trabajadoras no entiende por qué, con tanto amor por los animales, la archiduquesa no viene a ver el potro de Rixie, mientras que la segunda afirma que Lily ha hecho una amiga en el castillo. Hablan de un hombre que apareció recientemente en el palacio, y notan que él y Lillian tienen una buena relación. Las chicas no entienden cómo el archiduque puede simplemente mirar esto. Lillian y Eugene estaban en el invernadero. El chico estaba felicitando a la chica, diciendo que hoy estaba inusualmente brillante. Lily pidió no avergonzarla, culpando de todo a su vestido brillante favorito. Eugene dudó de esto, diciendo que Lillian lucía genial de todos modos, y que no podía quitarle los ojos de encima. Le gustaría capturar este momento por el resto de su vida. Detrás de los chicos estaba una Cynthia avergonzada. Esto realmente asustó a Lillian. A un lado de ella estaba un joven disfrutando de su primer amor, y al otro lado estaba una criada de 20 años que podía maldecir con una sola mirada que Lily sentía que le quemaría un agujero en la parte posterior de la cabeza. La archiduquesa imaginó un escenario de su separación de Carlisle. Conoce a un novio y decide huir de su archiduque. Será una vergüenza, y Carlisle quedará desconsolado. Él, como un niño perdido cuya madre lo abandonó, tendrá que deambular. Y luego, con el tiempo,
conocerá a Yuria, de quien se enamorará. Su fuerte apego a la archiduquesa también desaparecerá, por lo que el mercenario juega al amor desvergonzado, siguiendo el guión. Lilian, al darse cuenta de esto, se sorprende de que parezca tan enamorado. La asusta. Lily inicia un diálogo con él, pero no se atreve a continuarlo. Entonces Eugenio toma su mano y la besa. Él dice que toda su atención está puesta en ella, para que ella pueda hablar cuando le convenga. Lilian está muy tensa por estas palabras, porque una criada atónita está detrás de ella. Cuando la archiduquesa regresó del invernadero, una agitada Cynthia corrió hacia ella, preguntándole por qué Lilian se había vuelto tan cercana a este novio, ya que tenía un aspecto muy sucio e indecente, que era notorio para todos los que lo rodeaban. Lily se volvió hacia la criada con una sonrisa, contenta de ver lo bien que estaba jugando Eugene, porque pensó que nadie caería en la trampa. Con un repentino cambio de emoción, Lilian se volvió groseramente hacia Cynthia, diciéndole a la archiduquesa que no debía darle permiso a nadie de mirarla de ninguna manera. Luego añadió que ambos intercambiaron miradas similares, como si fueran amantes. La criada decepcionada dijo que ni siquiera podía imaginar que Lily pudiera traicionar a su señoría. La indiferente archiduquesa confirmó que había traicionado a Carlisle. Luego agregó que todo estaría bien, porque no eran más que compañeros de matrimonio comunes y corrientes. Lilian afirma que Carlisle sabe que un día conocerá a la persona de su destino. Ella dice que cada uno tiene su camino personal, y que el momento de la separación se acerca lentamente. Cynthia se enojó y gritó que Lily no tenía caminos personales. Dijo que le entristecía cada vez que escuchaba a Lily hablar de una simple y sin sentido relación matrimonial. Cynthia tenía la sensación de que Lilian iba a separarse no solo de su señorío, sino también de la gente del Castillo North. La criada intenta convencer a la archiduquesa de que ama a Carlisle. Lilian lo niega, diciendo que él es como un hermano pequeño para ella. Cynthia se mantuvo firme. Le recordó a la archiduquesa cómo Carlisle le había dado el anillo. Dijo que Lilian Batsvik Nord le abrió el mundo. La criada señaló que siempre recuerdan este momento y hablan de él. Todos en el castillo están seguros de que se aman y se preocupan sinceramente el uno por el otro. Lilian le dice a Cynthia que los pensamientos pueden cambiar, porque a veces las parejas se separan después de estar juntos por mucho tiempo. La criada toma de la mano a la archiduquesa y le dice que si se separan, el archiduque la buscará. Le pide que no abandone Carlisle. Cynthia intenta convencer a Lilian de que la pareja se ha enfriado el uno con el otro porque ambos estaban ocupados. La criada dice que hoy necesitarán pasar tiempo a solas, y va a insinuarle esto a Carlisle. Lily dice que no hay necesidad de esto. La archiduquesa cree que si logra escapar por la noche, tendrá que despedirse de Cynthia, quien está tan preocupada por ella. Lilian está perdida en sus pensamientos, dándose cuenta de que será difícil para ella separarse de todos, y que tendrá que entregar el castillo en manos de otra mujer simplemente por el mal destino. De repente, Eugene aparece detrás de ella. Le pregunta a Lilian por qué se arrepiente de haber venido aquí. Agrega que él mismo está preocupado por su vida, dado que su esposo lo mira como si estuviera a punto de hacerlo pedazos. Lilian lo miró confundida. Eugene se apoyó en la mesa, escuchando a Lilian reprocharle por ya tener miedo, aunque solo habían pasado unos días, lo que lo hacía no parecer un mercenario. El tipo está tratando de entender por qué la archiduquesa está tratando de escapar, porque ella es muy querida aquí. Eugene tomó a la niña por la barbilla y le dijo que no estaba nada mal allí. Lily pidió que la dejaran ir y preguntó dónde se había ido ese joven inocente. Eugene puso su mejor sonrisa y preguntó si eso era de lo que estaba hablando Lilian. La chica estaba confundida por esto. Por supuesto, ella no esperaba que él fuera el mismo chico encantador que interpreta, pero claramente no era su tipo. Resultó que todo era su máscara. Lilian pensó que sería terrible si todos los mercenarios se comportaran así. Eugene tomó una manzana de la mesa y anunció que quería cambiar el plan. Lily dijo que tenían poco tiempo, por lo que era imposible rehacer nada. El chico insistió en que necesitaba ir a la frontera de las tierras de los monstruos. Lilian trató de averiguar por qué necesitaba ir a la primera línea de prisioneros. El joven respondió que ese era su destino por seducir a la archiduquesa. Fue una coincidencia que Carlisle lo enviara allí justo cuando empezaba a llevarse bien con Lily.
Una irritada Lillian intentó demostrar que el archiduque, por sus sentimientos, no enviaría a una persona inocente a un lugar tan terrible. El joven dijo que cuando se conocieron, Carlyle lo miró con tanto odio que si una mirada pudiera matar, lo habría hecho inmediatamente, altivamente señalando que confiaba en su archiduquesa y diciendo que entonces no sabía por qué iría allí. Eugene dio un mordisco a la manzana que pertenecía a Lily. Sin importarle mucho, estaba molesto por tener que romper su matrimonio. Lily dijo que Carlyle normalmente la escuchaba, por lo que se aseguraría de que no interfiriera con el plan. Eugene, mirando pensativo hacia un lado, estuvo de acuerdo con la muchacha. La manija de la puerta se movió bruscamente y se escuchó una voz que buscaba a Lily. Resultó ser Carlyle, quien estaba muy preocupado porque Lillian no estaba sola en la habitación. Eugene, en estado de shock, dejó caer su manzana. Carlyle, de pie afuera de la puerta, estaba perdido en sus pensamientos, notando que Lily había permitido que este novio le vendara el brazo herido. Mientras estaba en el invernadero, el joven cubrió la herida de la niña y le sonrió cálidamente. A Carlyle nunca le permitieron ayudar a Lily con sus heridas, y esto lo decepcionó. Cuando era niña, después de ayudar a la gente a evacuar, la pequeña Lillian dijo que el archiduque lo pasó peor que ella. Lily atendió las heridas de Carlyle, pero no le permitió que tocara las suyas. El chico se arrepintió, pero entendió que Lillian siempre quería verse fuerte porque era una archiduquesa. También comprendió la importancia de ese momento en el que una persona tiene la oportunidad de mostrar su vulnerabilidad a alguien. Como él mismo había parecido débil frente a Lillian, el mero hecho de que ella pudiera parecer vulnerable frente a alguien realmente asustaba a Carlyle. Fue entonces cuando se secó las lágrimas por primera vez. Tenía miedo de perder su amor, pero al mismo tiempo su ira hacia el novio solo crecía. De pie afuera de la puerta, Carlyle intentó averiguar quién estaba en la habitación con Lily y si podía entrar. Lily intentó sacar a Eugene por la otra puerta, pero primero necesitaba cambiarse. Un enfurecido Carlyle irrumpió en la habitación, pero no notó a nadie excepto a la avergonzada Lily. Eugene estaba escondido en el alféizar de la ventana. Lillian se quejó con su marido porque él había abierto la puerta tan bruscamente, a pesar de que ella se estaba cambiando de ropa. En su mente, la niña estaba increíblemente feliz de que él no los hubiera atrapado. Carlyle comenzó a disculparse con Lily con preocupación, diciendo que escuchó la voz de un hombre y estaba preocupado por ella. Lillian simplemente no podía permanecer enojada con él. De pie en la calle con su capa y mirando por la ventana, Eugene pensó en cómo casi murió por culpa de esta mujer pelirroja. Trató de convencerse de que Lily no era una belleza, sino una mujer muy común. En ese momento, Carlyle estaba diciendo que últimamente había estado sintiendo mucha pesadez en el cuerpo, lo que le estaba causando dolor de cabeza, y acudió a Lillian porque estaba muy cansado. La muchacha le pasó las manos por la cara y no notó el calor, preguntándole por qué había venido. Sosteniendo la mirada de Carlyle, Lily dijo que le vendría bien un buen descanso. El archiduque, abrazando a la muchacha, dijo que eso era exactamente lo que pensaba hacer, pero en su presencia. Una Lillian avergonzada dijo que él debería estar enfermo solo, y le preguntó si quería su permiso para hacerlo. Inclinándose hacia la niña, Carlyle confirmó sus palabras. La besó tiernamente y señaló que solo podía enfermarse cuando Lily estaba cerca. Le dijo a Lily que ella había sido demasiado fría con él últimamente, señalando que siempre que tenía tiempo libre, Lily iba a jugar a los establos. Pensando en Eugene, Lily le preguntó a su marido si Carlyle había hecho algo malo. Ella le recordó que ellos mismos habían hecho la ley de que solo los prisioneros o los soldados bien entrenados podían protegerse de los monstruos, y que ni siquiera el archiduque tenía derecho a romperla. Sonriendo, Carlyle dijo en su cabeza que lo hizo por codicia hacia su esposa. Le parecía que ese era el tipo de locura por la que podría matar, porque realmente no quería que su amada Lillian se preocupara por ese tipo. Carlyle llegó a la conclusión de que simplemente necesitaba matar a ese novio sin que Lily lo supiera. Volviendo de sus pensamientos, le dijo a Lillian que no entendía de qué estaba hablando, y prometió que definitivamente verificaría si todas las personas enviadas a la frontera eran criminales. Tal vez simplemente había algún tipo de error en las listas.
Lillian se sintió tranquila y feliz al saber que su hijo nunca hubiera hecho semejante cosa. Carlyle recordó que tan pronto como entró, inmediatamente mencionó su mala salud, aclarando si Lillian realmente quería continuar la conversación sobre el novio. En el momento en que Lily se disculpaba y preguntaba lo enfermo que estaba el archiduque y si descansaría mañana, él le besó la mano, diciéndole que tendría que trabajar mañana. Empujando a la niña hacia la cama, dijo que Lillian le había pedido que revisara algo. Lillian miró a su marido desafiante, pensando que había estado actuando de manera extraña últimamente. Carlyle, acostado encima de su esposa, le preguntó si era guapo, a lo que Lily respondió que era el más guapo. El archiduque se acercó a la niña y comentó que tenía un aroma muy agradable. Tomando un mechón de cabello de Lillian en sus manos, le preguntó si podía peinarle el cabello mañana. Después de eso, inclinándose hacia sus labios, le pidió a Lily que le permitiera dormir en su habitación, tomados de la mano. Al oír esto, Lillian saltó de la cama. Carlyle intentó comprender por qué ella era tan reacia a dormir con él. Sí, el novio parecía bueno, pero ¿no era el archiduque lo suficientemente bueno como para pasar tiempo con Lily? Pensó que Lillian estaba cansada de él. Las palabras se quedaron atrapadas en la garganta de Carlyle, por lo que no pudo decir nada. Antes creía que estaba haciendo todo lo que a Lillian le gustaba, pero esta vez no estaba seguro de poder decir algo bien. Lillian realmente quería que él parara porque si continuaba haciendo esto, ella podría cambiar de opinión. Ella necesitaba recomponerse. Habían pasado 10 días desde que Carlyle se había colado en la habitación de Lillian con el pretexto de sentirse mal. El día después de que Eugene y Lily fijaran una fecha para fugarse, él desapareció repentinamente. Entonces Carlyle puso excusas y dijo que lo habían enviado a la pantalla antes de tener tiempo de revisar la lista. Se disculpó por ello y dijo que cuando Eugene regresara, lo enviaría a casa inmediatamente. Pero por supuesto, ese no era el mayor problema de Lillian. Su mayor problema era que no podía resistirse al encanto de Carlyle. Acostada en la misma cama con el archiduque, Lillian no podía comprender cómo había podido decidir tan descaradamente atacar a su propio hijo. Un complacido Carlyle, apoyando la cabeza en su mano, preguntó si Lily había dormido bien. Para Lillian, lo más desvergonzado era su corazón, que gritaba que no quería renunciar a ese encanto, sino disfrutarlo. Y la esencia de esto era que no debería haberlo dejado entrar a su habitación desde el principio. Acostado en la cama, Carlyle le preguntó a Lily por qué cerraba los ojos, a lo que ella respondió que él era la razón principal por la que su corazón había estado bailando claqué toda la noche, y que, de hecho, también quería descansar. El chico le preguntó por qué no quería mirarlo, y la chica le ordenó que no pusiera a prueba sus sentimientos. Carlyle dijo que necesitaba hablar con Lillian sobre algo importante, y le preguntó si podía continuar acostada allí con los ojos cerrados, mientras Lily pensaba en cómo había criado a este chico de una manera completamente diferente. La niña abrió los ojos, pidió que la dejaran respirar normalmente y preguntó de qué quería hablar su marido. Carlyle bajó la mirada e informó que el príncipe del reino de Amarín había muerto en las tierras fronterizas. El archiduque añadió entonces que por esta razón se había iniciado un levantamiento en la frontera y que él, como duque del norte, tendría que irse. Lillian se dio cuenta de que había comenzado una guerra civil en Amarín. Ella solo pensó en escapar y se olvidó por completo de ello. Pero Carlyle podría estar en peligro. Tenía que regresar ileso, ya que se suponía que se encontraría con Yuria más tarde. Una frustrada Lily preguntó por qué existían las guerras, acusando a la gente de crueldad. Un sonriente Carlyle dijo que a él tampoco le gustaba la guerra, añadiendo que la propia Lillian le había enseñado que un archiduque solo debía sacar su espada cuando fuera realmente necesario. Lily dudó que no le gustara porque lo dijo con una sonrisa en su rostro. Mirando a Lillian, Carlyle dijo que simplemente le gustaba que ella estuviera preocupada por él. Le prometió regresar lo antes posible y esperaba que ella se preocupara mucho por él. Solo en tales circunstancias podría hacer frente a todo. Lillian, molesta, aclaró que en tales situaciones, la gente, por el contrario, le dice a los demás que no mastiquen. Entonces Carlyle le besó la mano y le pidió que simplemente pensara en él. Lillian se sintió desanimada por esto.
Carlyle esperaba que Lily también lo besara cuando regresara. De pie junto a la ventana, Lillian reflexionó sobre lo que había sucedido. Estaba segura de que Carlyle, como un zorro astuto, pensaba que se enamoraría de él si se comportaba así. Pero realmente la afectó más de lo que pensaba. Antes, Lily ignoraba a Carlyle, pero ahora no podía y, por supuesto, comenzó a dudar. Como archiduquesa, le resultó muy difícil desprenderse de su castillo, ya que estaba muy apegada a él. Era una mujer común y corriente que no se dejaba llevar por el ardiente cortejo de un hombre apasionado. Me pregunto qué elegiría una persona racional cuando su propio destino estaba en juego, porque tal vez realmente podrían haber sido una buena pareja común y corriente que se amara y se cuidara el uno al otro. Pero si le presenta al archiduque a otra mujer y se casa con él, la gente del castillo y el propio Carlyle considerarán a Lillian una traidora. Él siempre fue honesto y solo tenía ojos para Lily, por lo que podría no ser tan fácil para él enamorarse de Yuri. Existía la posibilidad de que el final fuera diferente y que Carlyle y Yuria no se enamoraran el uno del otro. Quizás hubo una posibilidad de relación entre Lillian y el protagonista. Ella quería tanto vivir feliz en ese lugar y quería ser la amante de Carlyle. Entonces, Lily llegó a la conclusión de que no iba a huir y decidió contarle esto a Eugene cuando regresara. Lillian decidió contarle a Carlyle todo lo que pudiera, porque ella no era alguien que sufriera sola. Ella creía que podía discutir esto con él, y entonces ambos evitarían ese mal destino, por lo que Lily confiaría en él y esperaría pacientemente en el castillo. Dos chicos que se encontraban en las montañas notaron una especie de capa. De cerca resultó que era un hombre. Al acercarse, los chicos decidieron comprobar si estaba vivo. El hombre, que había vuelto en sí, preguntó confundido dónde estaba, y como respuesta solo recibió advertencias de que pronto oscurecería, y que si bajaba más allá del castillo, podría tropezar con un pueblo. El chico rubio preguntó si estaban hablando del Castillo Nord. Se sorprendió a sí mismo, porque antes de eso ni siquiera podía imaginar que sería capaz de llegar al castillo por sí solo. Al caer en el alféizar de la ventana de la torre, el niño pensó que moriría de frío o de hambre. Eugenio decidió que debía cobrar mucho por sus servicios, porque en la región más fría del norte, en lugar de comida, podía haber heno para los caballos. El chico se preguntó qué habría podido hacer Lillian para enviarlo a la frontera, porque no había nada de malo en que una mujer mirara de vez en cuando a un joven apuesto. Y Eugene se preguntó cómo Carlyle pudo haber obtenido el título de Archiduque del Norte si el más mínimo celo de ese niño tonto podía provocar una reacción tan fuerte. El tipo lanzó la cuerda al techo y comenzó a descender hacia la ventana necesaria, pensando que lo más importante en ese momento era salvar a Lillian. Al menos sería algún tipo de venganza para Carlyle. Al mirar su reloj, Eugene se dio cuenta de que la hora de su encuentro casi había llegado. Él se rió entre dientes y dijo que si venía y la chica decía que el trato se había caído, entonces ella podría pensar lo que quisiera, porque él no dejaría pasar lo que había pasado con esta pareja. Lillian intentó comprender la razón por la cual creía que no podía estar con Carlyle. Tal vez era porque él debía enamorarse de Yuria, o porque la propia Lily quería escapar de su malvado destino, o tal vez era algo completamente diferente. Cuando era niño, la archiduquesa se aseguró de que el niño estuviera siempre bien abrigado. Carlyle no podía permitirse el lujo de enfermarse y, como en el norte no había medicamentos para los resfriados, tenían que dormir juntos. Como resultado, Lillian se volvió valiente debido a un miedo común y real. La noche en que la niña durmió con Carlyle en el norte, vio a esta mujer por primera vez. La niña no entendía quién era y por qué la miraba sin parpadear. Ella lo encontró muy espeluznante. Sin decir nada, la mujer se acercó a Lillian. Una voz sonaba en la cabeza de la niña, la cual repetía que si volvía a cruzar la línea, no podría quedar impune. No lo permitiría. Parecía que esa mirada helada le decía a Lillian exactamente eso. Y ella no entendía por qué no podía despertar de ese sueño. Ella quería saber quién era esta mujer que la estaba intimidando. Si había sido enviada por este hombre malvado, o tal vez era un personaje de la propia novela de Lily. Pero la niña estaba asustada. Cuando ganó los corazones de la gente del Castillo Nord, cuando ignoró las cartas de su padre pidiéndole que regresara,
y cuando lograron expandir su territorio estableciendo relaciones diplomáticas, Lillian siempre se encontró encerrada en una prisión de sueños, soportando la mirada de una mujer incapaz de moverse. A medida que pasaban los días, Lily se dio cuenta de que estaba pidiendo que el personaje de la jaula de la princesa simplemente existiera sin causar ningún problema. Se sentía como si fuera la guardiana de la novela, solo que desapercibida y silenciosamente. Lily se vio obligada a existir como la hija del conde, quien un día sería abandonada por Carlyle, y la mujer ya no aparecería en sus sueños. Instintivamente, Lillian sabía que si iba en contra de su voluntad, no terminaría bien. Al entrar a la habitación, Lily escuchó sonidos extraños. Al darse la vuelta, vio frente a ella una copia de sí misma, que era la mujer de los sueños. Insistió en que la heroína anhelaba más de lo que su papel requería. Lillian no entendía cómo podía aparecer frente a ella ahora, pero sabía con certeza que la mujer era consciente de que planeaba huir con Eugene. La heroína del sueño, apretando los dientes, dijo que Lily debería haber sido asesinada desde el principio. Acercándose, la agarró por el cuello en un intento de estrangularla. En ese momento, la mano de alguien tocó el cristal desde afuera. Resultó ser Eugene, quien le pidió a Lillian que no dijera que renunciaba a escapar. Al ver su rostro asustado, pensó que tenía miedo de que su marido viniera a buscarla. El hecho de que la archiduquesa pudiera sentir miedo sorprendió al chico, por lo que decidió calmarla, diciéndole que la abrazaría, garantizando su seguridad. Mientras Lillian recordaba momentos agradables con sus subordinados y con Carlyle, Eugene le exigió que dijera que quería escapar, prometiéndole que entonces la sacaría de allí. Al mirarlo, Lillian pensó en cómo, cuando era niña, revisaba a su marido para ver si tenía tos o fiebre, maldiciendo a aquellos que podían enviar a un niño pequeño al norte. En ese momento, el pequeño Carlyle simplemente le pedía que se quedara cerca y que no lo abandonara. Lily, diciendo que era estúpido por pensar en semejante cosa, y que la leche aún no se había secado en sus labios, le prometió que nunca lo abandonaría. Ella admitió que realmente no quería ir al norte con su marido, pero dijo que no era culpa de Carlyle, explicando que había tenido mala suerte con su padre, y que era demasiado blanda de corazón. Ella trató de animarlo diciéndole que no importaba lo difíciles que fueran las cosas para ellos. Su vida sería más divertida que cuando vivían en mansiones. Se alegró de que Carlyle no fuera como su padre, y siempre la obedeciera. La muchacha asustada, con lágrimas en los ojos, comenzó a rogarle a Eugenio que la sacara de ese castillo. Mientras pensaba en Carlyle, le pareció que todos en su propia novela de ficción acusaban a Lillian de amarla. Estaba cansada de apretar los dientes y desafiar su destino. En ese momento, Carlyle tuvo un mal presentimiento y decidió que necesitaba urgentemente empacar sus cosas y regresar. Mientras Lil huía del castillo, agradeció a Carlyle por mejorar su historia y le pidió que la siguiera ahora. Como resultado, Lillian Vatsvik Nord, mientras el duque estaba en guerra, abandonó el castillo a medianoche. La criada leyó una carta en la que Lily se disculpaba con Carlyle y decía que había decidido irse con su amante Eugene, asegurando que su marido encontraría una mujer más amorosa y sabia que ella. La heroína esperaba que su dolor fuera breve. La criada decidió que era necesario informar de esto al archiduque. Al día siguiente, se celebró una reunión en el reino de Amarín. Un hombre desconocido maldijo a su esposa, gritando que si abandonaban a su hijo, les darían refugio en el imperio de Arsinio. Ella no entendía cómo podía abandonar a su propio hijo, que solo tenía 5 años, y pidió que le permitieran volver a casa con él, prometiendo que no pasaría nada. El hombre continuó gritándole a su esposa, diciendo que a pesar de que el niño tenía sangre real, ella estaba pidiendo demasiado. Un frustrado Carlyle pensaba en su Lily, que parecía una zanahoria cuando estaba enojada. No entendía por qué a ella no le gustaban las zanahorias, a las que se parecía tanto, aunque quizá esa era la razón. Pensó que en el futuro su hijo seguramente se parecería a una pequeña zanahoria, aunque no sabía qué tendría que hacer por él. La gente en la reunión intentó llamar su atención preguntándole nuevamente si los estaba escuchando. Les pidió que no se preocuparan y continuaran. En su mente, el hombre llamó a Carlyle un bastardo insolente, sin entender cómo un hombre con sangre imperial podía mirar con tanta calma lo que le esperaba.
pero se dio cuenta de que sin la ayuda del archiduque sufrirían grandes pérdidas, y que si mostraba su hostilidad hacia el archiduque del norte, que poseía la fuerza militar más poderosa, no conduciría a nada bueno. Decidió continuar, diciendo que de todos modos proporcionaría refugio. El guardia real interrumpió bruscamente sus palabras, volviéndose hacia su señoría. Se acercó a Carlyle y le dijo que necesitaba transmitirle urgentemente cierta información. El hombre empezó a indignarse y gritó que un soldado no se atrevía a interferir en los asuntos de Estado. Carlyle lo silenció rápidamente. Al escuchar las palabras que el guardia le decía al oído, el archiduque se levantó de un salto y ordenó que todo estuviera preparado para su partida hacia el castillo North. El hombre miró a Carlyle con horror, sin entender lo que estaba sucediendo. Saltó y gritó que aún no habían terminado su conversación. El archiduque respondió que ese jardín de infancia requeriría unos 2 días y que no veía motivo alguno para involucrarse en los asuntos del reino de Amarín. Carlyle añadió que había recorrido todo ese camino para escuchar su larga historia solo porque su esposa no quería la guerra, y que si hacían alguna estupidez en su ausencia, provocaría una rebelión contra el reino. Cerrando la puerta de golpe, el archiduque, junto con su fiel guardia, se dirigió al castillo North, pensando en Lily. Durante el viaje de Eugene y Lily, uno de los cuidadores de caballos dijo que había oído rumores de que la archiduquesa del norte había escapado durante la noche, con la ayuda de alguien que la había introducido de contrabando. El primer conductor comentó que no veía motivo alguno para hacer una montaña de un grano de arena, ya que quizá la duquesa regresaría. La segunda añadió que ni siquiera se divorció de su marido, sino que simplemente se escapó. Lily, que viajaba de incógnito con Eugene en el carro, le dijo que ella también preferiría el divorcio. El joven estuvo de acuerdo con ella, pero dijo que Carlyle no parecía el tipo de hombre que le concedería el divorcio. Añadió también que le sorprendió mucho que el archiduque no la atara después de enviarlo a la frontera. Lillian no entendió de qué estaba hablando, porque sus palabras hicieron que su marido pareciera una especie de psicópata terrible. Y Carlyle dijo que no sabía que Eugene había sido enviado allí y que fue un error. Eugene notó que Lily estaba aún más preocupada por su frío marido de lo que pensaba. Lily se dio la vuelta y preguntó cuánto dolor le causaría. Eugenio le dijo que pensara como le resultara más cómodo y añadió que no expresaría su opinión sobre el asunto, pensando que Lily percibía al archiduque como si fuera su madre. El joven comentó que desde que ella había decidido huir, necesitaba ser más despiadada. Lillian se ajustó la capucha con decepción. Eugene le preguntó por qué había huido de su marido si era tan difícil para ella. Lillian llegó a la conclusión de que el chico tenía razón, y ahora no necesitaba pensar en Carlyle, porque en ese momento estaba más interesada en esa mujer desconocida que la asustaba en la habitación. La heroína pensó que estos eran solo sus sueños, pero luego apareció en la realidad, lo que llevó a Lily a pensar que, en última instancia, podría dañar a Carlyle con sus acciones, porque ahora todo no va según la novela. Lillian llegó a la conclusión de que de todos modos ella no desempeñaba ningún papel importante, y tal vez esta mujer estaba conectada de alguna manera con el malo, pero quién era seguía siendo un misterio. La esposa de Carlyle, que enfrentó un destino difícil en la novela, se llamaba Lillian Vathwick North. A pesar de obstáculos como personajes malvados y el destino, mientras continuaba cortejando a Carlyle, Lily sintió que sus vidas estaban amenazadas por una mujer pelirroja. Finalmente, por el bien común, Lily decidió dejar a su marido. Luego, Eugene y Lily fueron de incógnito al hotel. La abuela sonriente preguntó si querían reservar una habitación para 2. Eugene arrojó una bolsa de dinero sobre su mesa y le preguntó si era suficiente para pasar la noche. La abuela se enojó y dijo que era demasiado, incluso con la propina. Los chicos insistieron por su cuenta, pidiendo que les dieran un espacio tranquilo. Eugene, con peluca, interpretó al hombre de familia más ejemplar, sosteniendo a Lily por los hombros y afirmando que su esposa estaba embarazada, por lo que no podían ir a un lugar ruidoso. La mujer prometió darles una habitación tranquila, diciendo que eran una pareja maravillosa y deseándoles un parto fácil. Al salir del hotel, escondida bajo su peluca, Lillian agradeció al moreno Eugene. Cuando entró en su habitación y se quitó la peluca, Lillian comentó que nunca quiso quedar embarazada.
Eugene dijo que tendría que ser paciente, ya que ahora cambiarían de disfraces con demasiada frecuencia. Mientras Lillian observaba a Eugene quitarse la peluca, se maravilló de cuánto podía cambiar el maquillaje a una persona. Se miraron fijamente continuamente, y Lily fue la primera en romper el silencio, preguntando qué estaba mirando el chico. Eugene le tomó la barbilla y le dijo que su piel era tan blanca y suave que aplicarle maquillaje era un placer. Ella tímidamente le preguntó por qué le tocaba las mejillas, a lo que Eugene, riendo, respondió que era su marido. El chico le recordó que debía ponerse una mascarilla antes de acostarse, a lo que Lily respondió con horror que no era necesario llegar tan lejos. Eugene dijo que era necesario y que él también lo hacía todas las noches. Lily se lo imaginó y no le gustó. Él le preguntó si realmente creía que su piel blanca duraría para siempre. Lillian se dio cuenta con horror de que ya no era una archiduquesa, por lo que ahora tendría que preocuparse por sí misma. Ella le preguntó si Eugene provenía de una familia noble, a lo que él respondió que simplemente tenía un conocimiento básico del disfraz. También agregó que necesitaba cuidarse para que una mujer hermosa como Lillian pudiera amarlo por mucho tiempo, y agregó que la sopa de hoy estaba muy sabrosa. Los chicos decidieron que primero debían dirigirse al sur, ya que había pasado mucho tiempo desde su escape, lo que era una razón para alejarse lo más posible del norte. Mientras Eugene tiraba del hilo de su ropa, dijo que no sería fácil, pero Lillian no entendía por qué. El chico dijo que Lily, como archiduquesa, debería saber que los caballeros del Castillo Nord son conocidos por su fuerza. Lillian añadió que si estaban lejos de la ciudad, sería más difícil contactar al emperador. Eugene aclaró de qué estaba hablando. Lily le dijo que no fingiera que no sabía, porque no podía contratarlo sin saber nada. Ella dijo que sabía que Eugenio era el hombre del emperador, y que había venido a buscarla por orden suya. Mientras tanto, en la finca de Badsvik, la hermana de Lily corría hacia su hermano, gritando que había llegado una carta de su cuñado. Dijo que mañana necesitan ir al Castillo Nord. El hermano le preguntó si realmente no le importaba que su hermana se hubiera escapado de allí en mitad de la noche. Tomándole la mano, el chico le preguntó si recordaba cómo Lily le había escrito recientemente y le había preguntado sobre un viaje al sur, a lo que la chica respondió que lo recordaba. Señaló que esto era sospechoso. El hermano dijo que de repente ellos eran los únicos que querían enviarlos de viaje. Decidieron que tenían que irse, porque Lillian debía haber presentido algo, y por eso quería que se fueran. Y además, les parecía que intentar huir sin divorciarse no podía ser típico de su hermana. Pensaron que si iban, definitivamente podrían descubrir algo. Estamos en la parte norte del Imperio Arsiniano, en el Castillo Nord. La oficina de Carlyle está en completo desorden, y él está sentado en el sofá con la cabeza gacha, confundido. Ordenó a la guardia liberar al hombre y reforzar el equipo de investigación en la frontera con Amarín. El guardia se sorprendió mucho por esta orden, porque en ese momento había una guerra en el territorio de Amarín, y si de repente aparecieran cerca, obviamente nadie los recibiría con amabilidad. El soldado añadió que si obligan al estado vecino a cooperar, podrían iniciar una guerra contra ellos. Carlyle dijo que no le importaba lo que pensaran los reinos vecinos, y que no tenían miedo de la guerra.